Podamos abrir la palabra este día en la porción número 3, Lej Lejá, ¿sí? Que el Eterno nos pueda bendecir, nos pueda hablar, nos pueda nutrir en este día con su palabra. Así que oramos, Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido una vez más estar conectados, estar junto a los hermanos. Te ruego que tu favor, tu presencia pueda estar fluyendo a través de mi vida, a través de internet. Podamos, Señor, exponer tu palabra en este día. Que tu Ruaj, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mi vida. Señor, y que pueda transmitir tu palabra al corazón de cada uno de mis hermanos, que pueda ser de edificación en este día. Habla mi vida, habla la vida de mis hermanos, y que, Padre, tú puedas sacar pan de tu Torá y puedas nutrir nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor, a ti miramos, Señor, porque sabemos que tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros, y te rogamos que estas palabras de vida puedan fluir a cada uno de nuestros corazones. Dios mío, podemos encontrar, Dios mío, Señor, la sabia tu Torá en esta mañana. Señor, nutre nuestro ser completo con tu palabra en el nombre de Yeshua. Señor, quita toda distracción y todo aquello que quiera interrumpir este momento, y que podamos ser, Dios mío, oidores, Señor, y que podamos entender la palabra y que podamos ponerla en práctica en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien, hermanos, si alguno me confirma si se ve bien, se escucha bien. Así estoy arrancando. Muy bien, bueno, mientras espero que me confirman, Hola Frey, voy Shabbat Shalom. introduciendo en esta mañana esta hermosa porción, ¿sí? La porción número 3, como habíamos dicho, se llama Lej Lejá, ¿sí? Que significa vete a ti mismo o vete por tu propia causa, ¿sí? Y algunos otros dicen vete por ti, ¿no? Esta porción podemos dar lectura en Génesis capítulo 12 al capítulo 17. Así que me quedo pendiente a ver si él me confirma si se escucha bien y si se ve bien la pantalla. Así ya arranco con todas, ¿sí? Shabbat Shalom. Se ve y se escucha bien. Muy bien, bien, gracias. Bueno, como les decía, estamos viendo en esta ocasión esta porción. En la última parte de la porción pasada habíamos visto, bueno, la historia de Noé. Luego, como comenté también la vez pasada, esa familia comienza a procrearse, comienza a tener hijos. Y bueno, podemos ver en la última parte de la porción pasada que relata un poco las genealogías, ¿sí? Como muestra acá, relata un poquito las genealogías. Y nos cuenta, así que podemos saber que Abraham fue descendiente de Noé a través de su hijo Shem, y que Abraham aparece en la 10ª generación después de Noé, ¿sí? Y nos comenta y saltea, digamos, la escritura saltea el relato y pasa de Noé, ¿no? Empieza, y del relato de la Torre de Babel, donde hubo una confusión. Dios había mandado de que se esparzan en la tierra y que se procrearan y que llenaran la tierra, ¿no? Pero esta gente empezó a promover como una rebelión hacia eso que Dios había dicho, y propusieron unirse y juntarse en un lugar. Y cuenta, por ejemplo, Flavio Josefo, que dijeron,
si Dios manda otro diluvio, hagamos una torre, y bueno, hicieron con ladrillos, con brea, para que si manda otro diluvio, nosotros nos metemos ahí, y decía, y bueno, y entonces no nos va a poder destruir una segunda vez. Entonces ya había, en esta gente había un corazón digamos, de rebelarse, por eso se unieron con ese objetivo, y finalmente Dios lo dispersa, confunde su idioma, y finalmente, bueno, se divide en 70 naciones que se terminan dispersando. Y vemos ahí que prontamente, ya luego de esta nueva familia que surge después del diluvio, nuevamente surge algunos que empiezan a rebelarse contra Dios nuevamente. Y aquí aparece este hombre Abraham. Quiero mencionar porque, bueno, es interesante que aparece un personaje que cuenta la porción pasada, que Nimrod, que fue como, bueno, como el rey que, bueno, creó lo que se conoce como podríamos decir, el primer imperio, ¿no? Que regía sobre varias ciudades, y, bueno, Nimrod tuvo su lugar, digamos, de reino ahí donde fue, en la zona donde fue la Torre de Babel, y de ahí él reinó sobre varias ciudades que él fundó, y ese reino, digamos, tengamos en cuenta que Babel significa cuando Dios confundió el idioma, antes había una sola lengua, y de ahí surgieron 70 idiomas, cuando Dios confundió el idioma, entonces Babel significa confusión. De ahí surge Babilonia, el imperio babilónico, aunque no se llamó así en ese momento, surge después del imperio babilónico en tiempos más adelante del bíblico, pero la idea es, digamos, la esencia es la misma, este régimen o sistema de adoración falsa, un sistema que promueve una adoración a otros dioses, a todo lo que no es Dios verdadero, es lo que promueve este sistema falso, que es producto de una confusión, que hubo una confusión, que fue producto a su vez de la rebelión hacia el único Dios verdadero, ¿sí? Entonces, en medio de todo esto, aparece aquí Abraham. Y es muy importante hablar de esta persona, Abraham, porque en medio de donde se promovía y era mejor visto tener muchos dioses, muchos ídolos, la gente tendía a creer en muchos dioses y a hacerse imágenes de esos dioses. Sin embargo, Abraham fue una persona que hablaba de un único Dios, ¿sí? Y bueno, Dios amó a Abraham. Y bueno, yo también quiero leer una parte porque aparece en Génesis 12, aparece Abraham de repente hablando de él cuando ya tenía 75 años, pero tenemos registro de la historia de Abraham antes de eso, que me gustaría compartir con usted en esta mañana, ¿sí? Pero antes voy a leer en Génesis 12:1, dice, y el Eterno dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así es como empieza esta porción, y aquí empieza a hablar la palabra de esta persona, de Abraham. O sea que de hablar de una persona importante en sí, como fue Noé, ahora después de contar algunos relatos, la escritura se detiene o se explaya para hablar un poquito de Abraham, ¿sí? Que bueno, fue el primer patriarca. Esto es muy interesante. El primer patriarca llamado en la Biblia
Esto es muy interesante. Y Dios le promete ahí, una de las promesas que le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Así que, mira, hablemos de esto que es muy significativo hoy, ¿sí? En donde hay un movimiento grande en contra de lo que sería el patriarcado y, por ende, también de lo que es la familia, en donde, bueno, hay un movimiento que se levanta en contra bueno, de la familia y lo que hace en sí, lo que hace el hombre, la mujer, los roles que Dios le dio. Tengamos en cuenta que bíblicamente, así como existe el patriarca, también existe la matriarca, que es de mucha importancia, también tiene su rol muy importante. Pero qué interesante que aquí comienza la historia del patriarca Abraham, ¿no? Entonces nosotros es bueno entender, leer esta parte, que qué es lo que Dios hizo, por qué este hombre, Dios le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dijo, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿sí? Estas son, bueno, voy a leer todas las promesas que Dios le dijo en este llamado. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham trasciende el tiempo, trasciende las generaciones. Por eso esta promesa hoy se traslada a todos los hijos de Abraham, ¿sí? Y cuando dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta hoy, cualquier familia, digamos, toda familia de la tierra puede alcanzar bendición por medio de la bendición que Dios le dio a Abraham. Por eso es muy interesante en este tiempo no tomar una postura anti-bíblica, anti-escritura, ni una postura que vaya en contra de la palabra de Dios, ya que queremos esa bendición, hermano, queremos heredar estas bendiciones que Dios le dio a este hombre, ¿sí? Y en lugar de destruir la familia o de construir la modalidad de la familia, queremos, al contrario, queremos aportar todo lo que podamos y toda la enseñanza y la exposición de la escritura y la palabra de Dios para que las familias sean bendecidas, para que tu familia sea bendecida, para que tu hogar, que es la familia, el seno de un hogar unido, es el lugar ideal para que los hijos crezcan sanos, fuertes, bendecidos por Dios, y aquellos que no lo tengan, obviamente no es para señalarlo, pero bendecimos, amén, bendecimos a la familia en este día. Queremos orar y queremos que realmente entender de que el propósito de Dios es bendecir tu hogar y tu familia, amén. Entonces vamos a ver de este hombre que Dios llamó. Así como Dios llamó a Abraham, así hoy Dios también llama al hombre, a la mujer. Dios llama, Dios habla al corazón, ¿sí? Algunos quizás no, muy pocos tuvieron el privilegio de escuchar la voz audible de Dios, pero Dios habla al corazón, Dios habla de múltiples maneras y Dios llama a las personas. Y vamos a ver en esta porción, Dios llamó a este hombre y le dijo de la siguiente manera: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces el desafío del Eterno era que salga de su tierra, que salga de entre sus parientes, que corte, que salga de ahí, ¿no? Y de la casa del Padre, ¿no? Y que vaya a un lugar que Dios le iba a mostrar. Qué interesante, ¿no? Este llamado de Dios. O sea, esto no era un llamado digamos, a tener algún sentimiento de odio, un rechazo hacia el Padre como tal, o que él no honrara a su padre, ni que se peleara con su familia, ni nada por el estilo. Simplemente
que él pudiera seguir el llamado de Dios. Pero muchas veces, cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, muchas veces Dios quiere un cambio para su vida, quiere proyectarlo, quiere catapultarlo en otra dirección y muchas veces tiene que desconectarse de las costumbres o de algunas cosas que Dios, que no están tan buenas, ¿no? Hay una palabra que dice, hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces, cuando nuestro entorno se va apartando de la guía de Dios, cuando el entorno le va dando la espalda a Dios, entonces Dios llama a las personas para que puedan desconectarse, que puedan salir de ahí y puedan poder renovarse, cambiarse y adaptarse a los caminos de Dios, ¿sí? Y salir de los caminos que plantean el entorno, ¿sí? Y esto fue el llamado de Abraham. Dios lo llama para que él se establezca en otro lugar, él se desconecte del entorno y pueda cumplir el llamado que Dios tenía para él. De la misma manera, y hay algo que quiero hablar, ¿no? De esta paternidad, de la paternidad, porque luego podemos ver que Pablo dice que Abraham es el padre de la fe, ¿no? Es el padre de la fe y, por ejemplo, en Hebreo dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas de Dios. Y bueno, el patriarca, la cabeza, ¿sí? Abraham, patriarca significa también cabeza, ¿no? Cabeza de la fe, ¿no? Entonces, el hombre que empieza Dios a poner como ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas es este hombre Abraham, del cual queremos compartir en este día. Yo quiero hablar un poquito de la paternidad, ¿no? Cómo este hombre escuchó la voz de su padre del cielo y Dios le dijo a su vez, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le prometía hacer de él una nación grande. Ahora vamos a hablar de esta paternidad de Abraham, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, para respaldar un poquito esto que voy a leer acerca de Abraham, que no está en la Biblia, pero en Josué, capítulo 10, verso 13, ¿sí? Menciona en aquella ocasión cuando Josué oró y estaba en una guerra y estaba cayendo el sol, entonces él oró y dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que, bueno, pudieron terminar esa batalla. Y dice lo siguiente, no está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El libro de Jacer, ¿sí? Entonces este libro de Jacer que está mencionado en Josué capítulo 10, verso 13 y en 2 Samuel 1, 18. Entonces, bueno, la misma palabra de Dios, la Biblia, conocida por todos, menciona este libro de Jacer y es de este libro de Jacer que voy a leer algo acerca de este hombre, Abraham, para que podamos conocer un poquito más las características que tenía este hombre. Como le decía, para introducir un poquito, este hombre era un hombre que creía en un Dios único. Entonces me voy a leer un poquito acerca de este hombre. Entonces voy a leer de este libro Jacer o Yashar en hebreo, ¿sí? Y relata acá en este libro. Y en el año 50 de la vida de Abraham, hijo de Terach, Abraham salió de la casa de Noé y fue a la casa de su padre. Bueno, voy a hacer algunos comentarios para introducirlo. Abraham fue criado por su tatara abuelo Noé, ¿sí? Y, o sea, fue criado y enseñado en la fe del Dios único por el hijo mayor de Noé, que fue Shem, que fue el que siguió la línea
como decía el primogénito, siempre seguía la línea sacerdotal. ¿Por qué? No voy a leer todo, pero voy a comentar brevemente. Abraham, cuando nació, el padre era capitán del ejército de Nimrod, que yo recién les mencionaba, y cuando el día que nació Abraham, los brujos, los magos de Nimrod, vinieron a Nimrod diciéndole que ese día había nacido una persona por la cual era una amenaza para el reino, era que iba a traer algo malo para Nimrod y para su reino. Entonces tiraron ahí suerte, no sé, cayó sobre Terah, el padre de Abraham. Así que lo llamaron a Terah y efectivamente, bueno, había nacido Abraham ese día y Terah, para proteger a su hijo, justo también había tenido una criada, había tenido un hijo y bueno, ellos insistieron en que él traiga a su hijo para delante del rey y entonces Terah trajo el hijo de una criada en lugar de su hijo Abraham y mandó a su hijo Abraham que lo llevaran a la casa de Noé, ¿sí? Vivía lejos de ahí, así es que Abraham fue criado por Noé y fue enseñado, fue instruido en la fe del único Dios por el hijo de Noé. Y así nos cuenta este pasaje que Abraham vuelve a los 50 años a la casa de su padre, ¿sí? Vuelve. Y dice, aquí sigo leyendo, y Abraham conocía al Eterno y él caminaba en sus sendas e instrucciones, y el Eterno estaba con él, el Todopoderoso estaba con él. Y Terach, su padre, era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a Elohim extraño, o sea, de Elohim significa dioses extraños, ídolos, ¿sí? Y Abraham vino a la casa de su padre y vio 12 Elohim parados allí en sus templos. Y la ira de Abraham fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abraham dijo, vive el Eterno, que estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre. Así me haga el Eterno quien me creó a mí, si en el tiempo de 3 días yo no las quiebro. Y Abraham, salió de ellas y se hubiera quemado dentro de él. Y Abraham se apresuró y fue de la cámara hacia el patio externo de su padre. Y él encontró a su padre sentado en el patio y todos sus sirvientes con él. Y Abraham vino y se sentó delante de él. Y Abraham preguntó a su padre diciendo, Padre, dime, ¿dónde está el Todopoderoso que creó la tierra y todos los hijos de los hombres sobre la tierra? ¿Y quién nos creó a ti y a mí? Y Terach respondió a su hijo Abraham y dijo, he aquí, esos que nos crearon a todos nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abraham dijo a su padre, mi señor, muéstramelos, por favor. Y Terach trajo a Abraham a la cámara del patio interior, y Abraham vio, y aquí la cámara completa estaba llena de Elohim, dioses ídolos de madera y piedra, 12 grandes imágenes y otras menores sin número. Y Terach dijo a su hijo, he aquí, estos son los que crearon todo lo que ves en la tierra, sobre la tierra, y quienes me crearon a mí, a ti y a toda la humanidad. Y Terach se inclinó a sus Elohim, y él después salió de ellos, y Abraham su hijo salió con él. Y cuando Abraham había salido de ellos, él fue a su madre, y se sentó delante de ella, y él dijo a su madre, aquí mi padre me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra, y a todos los hijos de los hombres. Y ahora, por lo tanto, corre y ve por un cabrito el rebaño y hazlo de carne gustosa para que yo los pueda traer a los Elohim de mi padre como ofrenda para que ellos coman. Quizás por esto yo sea aceptado a ellos. Y su madre lo hizo así, y ella fue por un cabrito e hizo carne gustosa a él y lo trajo a Abraham. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y lo trajo delante de los Elohim de su padre. Y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y Terach, su padre, no sabía de ello. Y Abraham vio
en el día que él estaba sentado entre ellos, que ellos no tenían voz, ni oído, ni movimiento, y ni uno de ellos podía alargar su mano para comer. Y Abraham se burló de ellos y dijo, seguramente la carne gustosa que yo he preparado no les ha complacido, o quizás era muy poco para ellos, y por esa razón no quisieron comer. Por lo tanto, mañana yo prepararé carne gustosa fresca, mejor y más abundante que esta para yo poder ver los resultados. Y fue el próximo día que Abraham dirigió a su madre referente a la carne gustosa, y su madre se levantó y fue por 3 cabritos de rebaño, y ella hizo una excelente carne gustosa tal que su hijo estaba complacido, y ella se la dio a su hijo Abraham, y Terach, su padre, no supo de esto. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y la trajo delante de los Elohim de su padre dentro de la cámara, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y él la puso delante de ellos, y Abraham se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizás ellos la comerían. Y Abraham los miraba, y aquí ellos no tenían voz ni oído, ni uno de ellos extendió la mano hacia la carne para poder comer. Y en el anochecer de ese día, en la casa de Abraham estaba ceñido con el ruaj del Todopoderoso. Y él llamó y dijo, ay de mi padre y su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra, que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, ni tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer y piernas que no se pueden mover, como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. Y cuando Abraham vio todas esas cosas, su ira fue rebullida contra su padre, y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos y vino a la cámara de los poderosos, de los ídolos, y quebró a todos los Elohim de su padre. Y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran ídolo que estaba allí delante de ellos, y él salió, y Terach, su padre, vino a casa porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando. Así que Terach vino a la casa para saber lo que era esto. Y Terach, habiendo oído el hacha en la cámara de las imágenes, corrió a la cámara de las imágenes, y él se encontró con Abraham saliendo. Y Terach entró en la cámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado, y la carne gustosa que Abraham, su hijo, había hecho, aún estaba allí delante de ellos. Cuando Terach vio esto, su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue a la cámara de Abraham, y él encontró a Abraham, su hijo, aún sentado en la casa, y él le dijo, ¿qué es esta obra que has hecho a mis Elohim? Y Abraham respondió a Terach, su padre, y él dijo, no así, mi señor, porque yo traje carne gustosa delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra ellos, y aquí el hacha aún estaba en su mano, como puedes ver. Y la ira de Terach fue rebullida contra su hijo Abraham cuando él habló esto. Y Terach dijo a su hijo Abraham en su ira, ¿qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras. Hay en estos Elohim Ruach, espíritu, alma o poder para hacer todo lo que tú has dicho. ¿No son ellos madera y piedra? ¿No los hice yo mismo y puedes hablar tales mentiras diciendo que el grande ídolo que estaba con ellos los golpeó? Es que tú pusiste el hacha en su mano y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo a él, ¿y cómo puedes tú servir a estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos? ¿O pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos que tú has de servir madera y piedra, cuales no pueden hablar ni oír? Y ahora ciertamente no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo hacer esas cosas. ¿Eres tú tan tonto o necio o tan falto de entendimiento que sirves madera y piedra y lo hace de esta forma? Y olvidarte del Eterno, el Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra, quien te creó a ti en la tierra, y por ellos traer gran mal sobre sus almas en este asunto para servir madera y piedra. ¿No pecaron nuestros padres de esta manera en los días antiguos? Y al Eterno, al Todopoderoso del universo, trajo las aguas de la inundación sobre ellos y destruyó toda la tierra. ¿Y cómo puedes tú continuar haciendo esto, sirviendo
a dioses de madera y piedra que no pueden oír o hablar o librarte a ti de la opresión y así trayendo la ira al Todopoderoso del universo sobre ti? Y ahora, mi Padre, abstente de esto y no traigas mal sobre tu alma y las almas de tu casa. Y Abraham se apresuró y saltó delante de su padre y tomó el hacha del ídolo más grande de su padre, con el cual Abraham lo quebró y huyó corriendo. Y Teras, viendo todo lo que Abraham había hecho, se apresuró en ir de su casa y fue al rey, y fue delante de Nimrod, y se paró delante de él, y se inclinó delante del rey, y el rey le dijo, ¿qué quieres tú? Y él dijo, yo te suplico, mi señor, que me oigas. Ahora, hace 50 años mi hijo fue nacido, y así ha hecho a mis dioses, y así él ha hablado. Por lo tanto, mi señor y rey, envía por él para que él venga delante de ti y lo juzgues de acuerdo a la ley, para que él sea librado de su mal. Bien, bueno, y esto se extiende ahí, y la cuestión es que quiero relatar un poquito, fueron enviados hombres a buscar a Abraham. Abraham es traído delante del rey. Abraham le dice algo parecido y les pone al rey lo mismo, por el cual el rey lo pone preso a Abraham 10 años. 10 años, luego de lo cual el rey decide traer en una reunión importante con otros jueces de su reino, el rey decide traer a Abraham y expone delante de estos hombres para que juzguen a Abraham. Y entonces, ¿cómo harían ellos con una persona que atente contra sus dioses? Entonces, sugirieron algunos que dieron varias sugerencias y algunos sugirieron de que caliente un horno por 3 días y sea arrojado al horno. ¿Sí? Para resumir un poquito este relato. Pero lo que quería mostrar acá, que Abraham era un hombre celoso, como decía, él fue criado por Noé, por Shem, fue enseñado el Dios vivo, el Dios que había traído el diluvio, el Dios que había... todo este montón de gente se estaba rebelando contra ese Dios, estaba sirviendo a otros dioses, y estaban invocando y llamando a Dios, a otros dioses extraños, y estaban dándole la espalda nuevamente. Había mucha gente que se estaba dando la vuelta o dando la espalda a Dios. Quiero pasar aquí una parte y para cerrar un poquito este relato del libro de Jasher, ¿sí? Entonces, como le decía, esta reunión que tuvo este rey, trajo a Abraham para hacer como le habían sugerido y echarlo a este horno de fuego. Y dice, y entonces trajeron a Abraham y todos los sirvientes del rey, príncipe, señor, gobernador y juez y todos los habitantes de la tierra alrededor dice aquí, 900.000 hombres se pararon opuestos al horno para ver a Abraham. Y todas las mujeres y pequeños se aglomeraron sobre las azoteas de torres para ver lo que sucedía a Abraham. Y todos ellos se pararon a la distancia, y no quedó un hombre que no viniera ese día para contemplar el escenario. Y cuando Abraham fue traído, los magos del rey y los sabios vieron a Abraham, y ellos gritaron al rey diciendo, nuestro soberano señor, ciertamente este es el hombre cual nosotros reconocemos ser el niño en cuyo nacimiento la gran estrella se tragó 4 estrellas, cual nosotros declaramos al rey hace 50 años. Y aquí su padre también ha transgredido tus mandamientos y se ha burlado de ti por traer otro niño cual tú mataste. Y cuando el rey oyó sus palabras, bueno, ¿se acuerdan lo que yo les conté? Cuando nació Abraham, el Terah fue a los sabios fue mostrado, tiraron suerte que él fue traído al rey y que él era el padre, ¿no? Entonces le ordenaron que trajera a su hijo, pero Terah trajo el hijo de otra sierva, y envió a Abraham a la casa de Noé a ser criado ahí.
Cuando van a traer a Abraham al horno, los magos, bueno, se dan cuenta por la magia o por la adivinación de que Abraham era el niño que ellos habían visto hacía 50 años atrás. Y bueno, ahí se dieron cuenta que Terach no había traído a Abraham. Entonces el rey se enojó y increpó al padre, ¿no? Entonces, cuando el rey oyó sus palabras, él estaba extremadamente furioso y ordenó que Terach fuera traído delante de él. Y el rey dijo: ¿Has oído tú lo que los magos han hablado? Ahora dime la verdad, ¿cómo hiciste? Y si tú hablas verdad, serás absuelto. Y viendo que la ira del rey estaba muy rebullida, Terach dijo al rey: mi señor y rey, tú has oído la verdad y lo que los magos dicen es correcto. Y el rey dijo: ¿cómo puedes hacer tal cosa de transgredir mis órdenes y darme otro niño que tú no engendraste y tomar el valor por él? Y Terach estaba grandemente aterrorizado en la presencia del rey, y él dijo al rey: fue Harán, mi hijo mayor, quien me aconsejó a esto. Y Harán tenía en aquellos días que Abraham nació cuando Abraham tenía 32 años, nació Abraham, ¿sí? Peor, Harán no aconsejó a su padre a nada, o sea, todo esto era algo que Terach estaba diciendo para salvarse él y culpabilizar a alguien, ¿no? Entonces hasta culpó a su propio hijo mayor con tal de salvarse él, porque Terach dijo esto al rey para librar su alma del rey, porque él temía grandemente, y el rey dijo a Terach: Harán, tu hijo, quien te aconsejó a esto, morirá por fuego con Abraham, porque la sentencia de muerte está sobre él por haberse rebelado contra los deseos del rey en hacer esto. Pero Abraham en ese tiempo se sintió inclinado, se sentía inclinado a seguir la senda de Abraham, pero lo mantuvo en su corazón, digamos, no lo manifestó. Y Abraham dijo en su corazón: he aquí ahora el rey ha agarrado a Abraham por causa de estas cosas que Abraham hizo, y vendrá a suceder que si Abraham prevalece sobre el rey, yo lo seguiré a él, pero si el rey prevalece, yo seguiré al rey. Y cuando Terach había hablado esto al rey referente a Harán su hijo, el rey ordenó que Harán fuera prendido con Abraham. Y ellos los trajeron a ambos, Abraham y su hermano Harán, para echarlos al fuego. Y todos los habitantes de la tierra y los sirvientes del rey, príncipe y todas las mujeres y los pequeños estaban allí parados, observando. Y los sirvientes del rey tomaron a Abraham y su hermano, y ellos los desnudaron de su ropa, excepto por los atuendos interiores que estaban sobre ellos, y ellos ataron sus manos y pies con cuerdas de lino, y los sirvientes del rey los alzaron y lo echaron al fuego. Y el Eterno amaba a Abraham y tuvo compasión sobre él, y el Eterno descendió y libró a Abraham del fuego, y él no fue quemado. Pero todas las cuerdas con las cuales lo ataron estaban quemadas mientras Abraham permaneció y caminó por dentro del fuego. Y Harán murió cuando lo echaron al fuego, y él fue quemado hasta las cenizas, porque su corazón no era perfecto con el Eterno. Y esos hombres quienes lo echaron al fuego, las llamas del fuego se regaron sobre ellos, y ellos fueron quemados, y 12 hombres de ellos murieron. Y Abraham caminó dentro del fuego 3 días y 3 noches, y todos los sirvientes del rey lo vieron caminando en el fuego. Y así es que, bueno, luego Abraham finalmente es llamado afuera, y quiero leer ya cómo termina esta parte para pasar a la porción de hoy, que me pareció muy interesante. ¿Quién era Abraham, no? Este trasfondo. Este hombre que Dios llamó para que salga de ese entorno de idolatría en el cual estaba viviendo. Si bien la tierra de Canaán también había idolatría, pero en la obediencia está la bendición, ¿no? Dios lo llama a Abraham para que saliera de este entorno, inclusive para que él cortara con esta herencia, con esta formato de su padre, que era, su padre era, fabricaba ídolos, ¿sí? Entonces el rey mandó a llamar a Abraham y dice que, y cuando el rey vio que sus sirvientes no podían acercar al fuego a no ser que fueran quemados, el rey llamó a Abraham: oh siervo del Todopoderoso que está en el cielo, sal de entre el fuego y ven aquí a mí. Y Abraham escuchó la voz del rey, y él salió del fuego y vino y se paró delante del rey. Y cuando Abraham salió, el rey y sus sirvientes vieron a Abraham viniendo delante del rey,
con sus atuendos interiores sobre él, porque no se habían quemado, pero la cuerda con la cual estaba atado estaba quemada. Y el rey dijo a Abraham, ¿cómo es que no te quemaste en el fuego? Y Abraham le dijo al rey, el Todopoderoso del cielo y de la tierra en quien yo confío, y quien tiene todo bajo su poder, él me liberó del fuego en el cual tú me echaste. Y Abraham, el hermano Abraham, fue quemado hasta la ceniza, y ellos buscaron su cuerpo y lo encontraron consumido. Y Abraham era de 82 años de edad cuando fue consumido en el fuego. Y todos los príncipes y los habitantes de la tierra, viendo que Abraham fue liberado del fuego, ellos vinieron y se inclinaron hacia Abraham. Y Abraham les dijo a ellos, no se inclinen ante mí, inclínense delante del Todopoderoso del mundo, quien los hizo, y sírvanle y caminen en sus sendas, porque es Él quien me liberó de este fuego, y es Él quien creó el alma y el espíritu de todos los hombres, y formó al hombre en el vientre de su madre, y lo hizo nacer en este mundo, y es Él quien liberará a aquellos que confían en Él de todo dolor. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey y a sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego, y Abraham fue quemado. Y el rey dio a Abraham muchos regalos, le dio sus dos sirvientes principales de la casa del rey. El nombre de uno era Oni y el nombre del otro era Eliezer. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oro, perlas, y el rey y sus príncipes lo despidieron, y él se fue en paz. Y Abraham salió del rey en paz, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre. Él y los hombres que le siguieron. Abraham sirvió al Eterno, su Todopoderoso, todos los días de su vida, y él caminó en su senda y siguió su ley. ¿Sí? Y desde ese día en adelante Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir al Dios único y verdadero. Bien, entonces ahí vendría a ser donde en ese tiempo podemos decir que Dios comenzó a llamar a Abraham a que se fuera de esa tierra, que se alejara de su parentela, de su tierra, y que vaya a una tierra donde Dios le iba a mostrar. Entonces ahí conocemos el perfil anterior de Abraham. Como le digo, este libro de Jasher es un libro mencionado en la Biblia que todos tenemos, es un libro extra bíblico, pero que nos amplía esta hermosa historia de este hombre, este tremendo hombre de Dios, este tremendo hombre de fe, que bueno, por eso dice que fue el padre de la fe, ¿no? Es un hombre que escuchó la voz de Dios y si bien tuvo errores, porque la Biblia no trata de mostrar a hombres héroes perfectos, sin errores, sino que la Biblia relata muchos hombres que son mencionados en la Biblia, también cuenta sus faltas, sus errores, para mostrar que eran hombres de carne y hueso, con emociones iguales a las que tenemos nosotros, que pueden cometer errores como lo podemos cometer algunos de nosotros. Pero Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora quiero, ya faltando 15 minutos que me quedan, aquí en Génesis 12, en el comienzo de esta porción, la promesa de Dios habla de una nación grande. Pero si vamos al final de esta porción, en el capítulo 17, Dios fue apareciendo a Abraham varias veces y fue ampliando esta revelación. Y ahí en el capítulo 17 menciona no solamente una nación, sino que menciona de esta manera: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Ahí ya lo van mencionando dos veces. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. ¿Sí? Y estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia. Salvó a su siervo del horno de fuego. Luego lo hizo en el libro de Daniel con su descendencia, Daniel. También
hombres que estaban decididos a ser fieles a Dios, a ser fieles al único Dios. Dios también los libra del fuego. Y el padre de la fe. Bueno, entonces yo, como le dije, quería hablar de la paternidad, con esta introducción, con esta gran introducción de leer esta historia poco conocida de Abraham. Quería marcar, ¿no?, que Dios en primera instancia le habla de que iba a surgir una nación grande, pero también Dios dijo que iban a ser multitud de naciones. Y lo repite varias veces en el pasaje, como ustedes ven en verso 4 del capítulo 17, dice multitud de naciones, en el verso 5 vuelve a hablar multitud de naciones, en el verso 6, de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Entonces está hablando 3 veces. Entonces, en la lógica de los estudiosos de la palabra de Dios, se entiende que cuando algo se reitera varias veces en la escritura es porque es algo muy importante, algo para que nos llame la atención. Por algo también Pablo habla del padre de la fe, ¿no? Y de que él surgiría multitudes de naciones. Ahora, ¿de qué tipo de genial? O sea, a ver, de qué manera Abraham iba a ser padre? ¿De qué paternidad estamos hablando? ¿Biológica o otro tipo de paternidad, ¿no? Como nosotros vemos también en esta porción, que hay, la paternidad de Abraham fue una paternidad, su primer hijo fue sobrenatural. Y Dios, desde que lo llama y nos cuenta esta porción cuando comienza, que a los 75 años Abraham atiende este llamado y sale de su tierra, de su parentela, hacia la tierra que Dios le dice que le iba a mostrar, y le promete que iba a ser padre de una nación. Hasta ese momento Abraham no tenía ni un hijo. Y estuvo 25 años dando vuelta, obedeciendo la voz de Dios, siendo probada su fe, y recién a los 100 años Abraham, Dios cumple la promesa y le da un hijo, ¿sí? Le da a su hijo con Sara, como era la promesa. Entonces, la paternidad de Abraham fue una paternidad sobrenatural, ¿sí? Fue una intervención divina, porque, como bien dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y ahí el Eterno, yo estableceré mi pacto y contigo y te multiplicaré en gran manera. Y bueno, ahí Dios le habla de no solamente que una nación, sino multitud de naciones. Entonces, ¿de qué manera quería hablar de esta paternidad, hermano? Hermanos y amigos que por ahí me están escuchando en la radio, ¿de qué tipo de paternidad estamos hablando? Ya que su primer hijo, si bien fue un hijo biológico que Dios le dio, fue sobrenatural, una intervención sobrenatural. Y Pablo habla de los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa son hijos que vienen por una intervención sobrenatural de Dios. Repito, los hijos de la promesa, o el hijo de la promesa vino por una intervención sobrenatural de Dios. Y estas naciones que vendrían también, hermano, en su mayoría entendemos que viene por una intervención sobrenatural de Dios. Quería leer, ¿no? Dice, Mateo capítulo 3, verso 9 dice: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios pueda levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es un mensaje que Dios le daba al pueblo judío en tiempos antes, o sea, en tiempos este es un mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? En tiempos de la manifestación del ministerio de Yeshua. Y bueno, como les decía, esta nación judía, por así decirlo, no es la única nación que Dios le había prometido a Abraham. Dios le prometió que iba a ser padre de multitud de naciones, de multitud de personas. Y esta paternidad, lo que quiero hablar en esta hora, es que no iba a ser solamente biológica,
¿sí? En su mayoría, es más, en su mayoría esta paternidad no es biológica, es por intervención divina. Son personas que están en todo el mundo, que así como Abraham escuchan el llamado de Dios y al imitar su fe, al imitar o al ser parecidos a Abraham en su caminar o en su oír la voz de Dios, se transforman en hijos de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Y como decía Juan en este mensaje, preparando el camino de Yeshua, y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Entonces no es cuestión a jactarse por ser biológicamente, poder comprobar biológicamente que sos hebreo o judío, ¿sí? Sino que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y decía con palabras fuertes, Juan, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y así comenzó esta era mesiánica con este mensaje de Juan. Y como ustedes ven, acá yo tenía un pasaje que puse en Génesis 12:5, y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, ¿sí? Entonces, la casa de Abraham estaba formada por personas, por su esposa, y bueno, estaba incluido ahí Lot, quien se dice que Abraham lo había adoptado, ya que su padre murió quemado cuando lo tiraron al horno juntamente con Abraham, y Abraham adoptó a su sobrino. Pero además dice, y las personas que habían adquirido, dice acá un comentario, se refiere a los que acercaron a la ideología hebrea, inculcándole la fe en el único Dios creador del universo. Afirma el Midrash que Abraham convertía a los hombres y Sarai a las mujeres, y todo el que conduce a una persona al camino del bien es como si lo hace de nuevo, ¿sí? Entonces, estas personas que son mencionadas aquí, las personas que habían adquirido, eran personas que seguían a Abraham por sus enseñanzas acerca del Dios único, y acá ocurrió algo tremendo, que Dios nos relata en la próxima porción. Vamos a ver en las próximas porciones que Abraham era una persona hospitalaria, y que él alojaba a aquellos que iban por el camino y les daba comida, les daba alimento y les predicaba, y no perdió ocasión para hablarles del Dios verdadero, una persona celosa por su Dios, una persona que comunicaba siempre la palabra acerca del Dios único y verdadero. Y de esta manera, hasta este tiempo, de la misma manera, Dios está levantando hijos a este hombre, Abraham, ¿sí? Y son hijos de la promesa, son hijos por intervención divina, ¿sí? En Romanos 9, si lo quieren leer, se me fue el tiempo, pero dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, ¿sí? Y hay unos textos ahí, en el contexto de este pasaje, que no todos los hijos de Israel son Israel, dice. ¿Cómo que no todos los hijos de Israel son Israel? Porque, bueno, entonces explica Pablo que no todos los hijos biológicos son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios o hijos de Abraham? Los hijos de la promesa. Aquellos que escuchan la voz de Dios y se acercan y se aferran a Él, ¿sí? Entonces, en principio, Yeshua también enseñó, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahí estaban encarando Yeshua, enfrentando a fariseos, que así como Juan el Bautista, a muchos de ellos le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, otra manera que Juan le hablaba duramente a estas personas, llamándolos al arrepentimiento.
Y Yeshua también, hablándole de que él hacía lo que el Padre del cielo le indicaba. Ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Entonces acá hay un principio, hermano, que es lo que determina que uno es hijo de Abraham, son las obras, ¿sí? Nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de proceder. Por eso también Juan decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes en verdad están caminando el camino de Dios, demuéstrenlo con su buen testimonio, con sus buenas obras. Hagan obras dignas de arrepentimiento, que puedan ver que realmente ustedes se han apartado del camino del mal. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Y luego le dice, verso 44, estoy leyendo Juan 8, 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Con estas palabras, Yeshua les decía a ellos que en verdad no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. Entonces, hermanos, ¿de qué manera Abraham iba a ser padre de multitud de naciones? Porque de esta manera, a través de él también serían bendecidas todas las familias de la tierra, y una de las grandes bendiciones que viene a través de Abraham, y ya voy culminando, y acá tengo otro pasaje, perdón. Yeshua dice en Mateo 5:45, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser hijos del Padre de los cielos? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Sí? Porque estos que estaban enseñando, torciendo de alguna manera el mandamiento, decían, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Entonces, de esta manera, Yeshua, como decía, está impulsando a aquellos que en verdad quieren ser hijos del Padre, deben demostrar también con sus acciones que son, ¿sí? Que son hijos del Padre bueno, que son hijos de Abraham por sus obras. Amén. ¿Y de qué manera nosotros podemos llegar a ser hijos? Porque en definitiva las palabras que estamos leyendo del Mesías, Yeshua, es descendiente de Abraham, y creo que ahí es a través de la vida del Mesías, Yeshua, es que viene la plenitud del cumplimiento de todas las promesas que Dios le dijo a Abraham. Y si tenían por acá, que le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Mateo capítulo 1 dice, libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y por medio de este Yeshua, que es el hijo de la promesa, así como fue Isaac, vino por una intervención sobrenatural, Yeshua también vino por una intervención sobrenatural, su nacimiento fue sobrenatural, y así también todos los que creen en él. Escuche esto, y con este estoy terminando. A los suyos vino, está hablando de Yeshua, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hermanos, aquí está el llamado a todos, así como Abraham predicaba y daba testimonio de este Dios único y verdadero, así también hasta este tiempo llega este mensaje para que todos aquellos que crean en este descendiente de Abraham, Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham, quien por medio de él, todos los que creen en su nombre, reciben potestad de ser llamados hijos de Dios y por ende hijos también de Abraham, amigo de Dios. Amén. ¿Cómo es este paso? Romanos 19. Que si confesares con tu boca
que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto es lo que se considera como salvación. Amén. Pero no seamos como el hermano de Abraham, que decía, bueno, voy a ver cómo va, simpatizo con Abraham, sí, simpatizo con la postura de Abraham. Pero bueno, ahora vamos a ver, si el rey, si se hace la voluntad, si el rey permanece sobre Abraham, sigo al rey Nimrod. Y si Abraham prevalece sobre Nimrod, sigo la enseñanza de Abraham. ¿Y cómo terminó? Terminó pereciendo, pero hermano, no hagamos como el hijo de Abraham, imitemos, como dice Hebreo, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Y de esta manera este hombre, celoso por Dios, celoso por la fe en el único Dios verdadero, impactó a donde iba, dice que él ganaba a muchas personas, impactaba con su creer e inspiraba respeto hacia el entorno. Abraham fue un promotor de la fe del único Dios verdadero. Hermanos, yo te animo en este tiempo y de esta manera, a través de la fe de Abraham, que creyó, tuvo el hijo de la promesa que fue Isaac, y a través de eso Dios fue cumpliendo su promesa y finalmente vino el deseado de todas las naciones, Yeshua HaMashiach, el Mesías. Y hoy te animo, hermano, como dice Romanos, si quieres venir a la fe, si quieres sobrenaturalmente pasar a ser parte de esas naciones, esas muchas naciones que son hijas de Abraham, en este momento, dice la palabra más, ¿qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos es que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, serás un descendiente de Abraham, serás un hijo de Dios. Amén. Así que en este momento te invito que puedas orar a Dios conmigo y decirle, Padre, hoy creo en ti, hoy abro mi corazón, hoy te acepto, hoy creo que Yeshua es el Señor y creo en mi corazón que tú le resucitaste entre los muertos. Pido perdón por mis pecados, te acepto, tómame en tus manos, hazme un hijo tuyo, transfórmame, cámbiame y quiero sobrenaturalmente pasar a ser un hijo de Abraham, un hijo tuyo, por intervención divina, por intervención tuya. Ayúdame a caminar de tu mano y a ser un hombre de fe como lo fue también Abraham. Quiero caminar de tu mano y vivir una vida plena, una vida en abundancia, como dice la palabra, de tu mano en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Voy a orar al Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias por este hombre, gracias por tu palabra que nos habla de este hombre que fue en esos tiempos contra viento y marea, como dice el dicho, fue contra todas las costumbres de su entorno para pregonar al Dios único, al Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios invisible, pero que se manifiesta a aquellos que creen en Él, al Dios soberano, al Dios supremo, que el que da la vida, Señor, y de esta manera estamos nosotros tantos años después creyendo y viendo las promesas que tú le cumpliste a Abraham, Señor, y eres el mismo Dios, tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y estás con nosotros aquí en este tiempo, y te ruego que tú te manifiestes a aquellos que invocan tu nombre en este día, aquellos que alzan su mirada a ti, Dios mío, y que deciden creer en su corazón firmemente, abrazar esta fe, Dios mío, y ser de esta manera herederos de las promesas que tú le hiciste al Padre Abraham y al Mesías Yeshua, ser, Dios mío, en este tiempo poder vivir la plenitud de la vida a través de la
de la manifestación de la plenitud de todo lo que tú le has prometido a Abraham, se manifiesta en la persona de Yeshua en este tiempo, Señor, que tu bendición, tu verajá, Dios mío, pueda estar sobre cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando en este día, Señor, y que podamos experimentar la plenitud de la vida, Señor, de poder caminar escuchando tu voz, en medio de dificultades como también Abraham, en medio de tiempos de hambre como él vivió, en tiempos difíciles, en tiempos, pero de tu mano y escuchando tu voz, creyéndote, creyendo en ti a cada paso de nuestra vida. En el nombre de Yeshua, te damos gracias por tu Torah, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos inspira y nos impulsa a creer, Señor, y a dar paso de fe en este tiempo. En el nombre de Yeshua, te damos gracias por todo. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente. Mando un saludo. Espero que se haya entendido el mensaje. Si alguno quiere el librito tengo el PDF del libro de Hazer, que está muy bueno para ir leyendo en paralelo con la Biblia, ¿no? O sea, no, obviamente este es un libro